Hay una sala bajo los acantilados de Santorini donde el aliento del mar nunca se extingue. Incluso cuando el viento en la superficie guarda silencio, el aire en esa cámara se mueve suavemente, como si recordara algo. Velas alinean los estantes, su cera derretida formando relieves que se asemejan a las crestas del fondo del Egeo. El polvo flota como si siguiera mareas invisibles. Y en el centro de la estancia, detrás de un vidrio empañado por la sal, yace un solo pergamino, enrollado, frágil, con venas que parecen las de una criatura olvidada. Se le llama el mapa de Terá, aunque nadie sabe quién lo nombró. Algunos dicen que fue hallado en 1902, tras la gran excavación de Akrotiri, la ciudad minoica sepultada bajo cenizas volcánicas. Otros aseguran que apareció más tarde, en manos de un buzo que jamás reveló el lugar de su descenso. Lo cierto es que el mapa no está dibujado con tinta. Bajo aumento, las líneas centellean con residuos cristalinos, cloruro de sodio, calcio, fragmentos de concha planctónica. Como si el océano, al saberse observado, hubiera inhalado su propio canto. Tal vez lo que yace abajo no sea ruina, sino recuerdo. Una ciudad que se transformó en sonido, y que el agua conserva como un corazón que late en la oscuridad. Las campanas no advierten, recuerdan. Recuerdan que nada desaparece del todo, que toda pérdida se convierte en vibración. En los archivos navales portugueses se guarda un carrete marcado sonido del abismo. 12 tañidos, luego silencio. Nadie sabe si es real, pero quien lo escucha dice sentir que su pulso cambia, como si se uniera a algo inmenso, antiguo. Un ritmo anterior al sueño. Mientras la noche avanza, el oyente flota entre la vigilia y el ensueño. Tinta hecha del propio mar. Las campanas suenan otra vez, no afuera, sino dentro. Es el suspiro de la tierra misma. No mensaje de advertencia, sino de memoria. El mar guarda sus altares, de coral, de piedra, de aliento. Quizás Atlántida no murió, se convirtió en frecuencia. Las campanas bajo las olas son su idioma, su oración, su persistencia. Cuando el viento duerme y la marea gira, esa melodía regresa. Y por un instante, si uno escucha con el alma, el océano entero se convierte en catedral. Una última imagen. Un buzo suspendido en la penumbra, inclinado hacia el abismo. A la luz de las velas, su geometría parece moverse, recordando una marea. Abajo, un resplandor, luego un tono, la nota más baja de la tierra, lenta como el perdón. Quizás el mar no lamenta lo perdido. Quizás solo nos recuerda que nada deja de sonar. Hay ruinas que no pertenecen a ninguna era. Se alzan en silencio, sin nombre, con piedras más antiguas que la memoria misma. Una de ellas se encuentra en medio del Sáhara, medio enterrada en polvo ocre, su sombra alargándose como una hora sin fin. Los nómadas la llaman Bab al-Shams al-Nasiya, la puerta de los soles olvidados. Desde lejos parece un círculo de pilares, pulidos por siglos de viento. Pero cuando amanece, la luz toca sus bordes con precisión ritual, como si el desierto recordara cómo rezar. Fue redescubierta en 1933 por el arqueólogo francés Émile Dufresne, mientras trazaba rutas antiguas cerca de Tassili y Niáger. Círculos que se cruzan, líneas que giran hacia un punto marcado no con palabras, sino con un símbolo, 3 arcos concéntricos, el mismo que aparece grabado en discos de obsidiana encontrados en estratos minoicos. Describió el sitio como alineado con estrellas que ya no existen. El círculo, de 40 metros, apunta no al amanecer actual, sino al ascenso de una constelación desaparecida. El mismo patrón aparece en grabados de Nata Playa y en fragmentos de obsidiana del Sahel. Pero Dufresne creía que este lugar era más antiguo aún, anterior al lenguaje, anterior a la historia. Al caer el sol, los pilares parecían brillar desde dentro, no por reflejo, sino por memoria. Sin inscripciones, sin jeroglíficos. Solo silencio. Los guías tuareg se negaban a dormir cerca, diciendo que la tierra recuerda demasiado la luz. El narrador contempla la puerta. El viento del desierto murmura abajo.
Los eruditos lo llamaron adorno, aquí respira como una puerta, una espiral, una memoria que se llama a sí misma. Los pilares proyectan sombras que giran con lentitud solar. Cada uno tiene un orificio perfecto, no tallado, sino derretido, como si el calor de otro sol lo hubiera atravesado. Una vez al año, el sol poniente cruza esos huecos y dibuja una espiral de fuego en la arena. Una alineación que ninguna astronomía moderna puede nombrar. Los arqueólogos discuten si fue templo, calendario o tumba. Pero al escucharla, se siente algo distinto, un fósil de cielo. La arena se mueve como polvo en unas de eternidad. Y el aire vibra, leve, con un canto que parece no terminar. Fragmentos encontrados cerca contenían hierro meteórico, metal celestial usado por los antiguos antes de la Edad del Hierro. Los textos del Imperio Antiguo Egipcio mencionan el hierro del cielo, ofrecido por sacerdotes del desierto. El narrador, o el oyente interior, despliega la historia como un arqueólogo del silencio. En una tumba cerca de Sigua, se halló un disco de bronce con el mismo diseño, 2 círculos y líneas radiales, titulado en jeroglífico, el horizonte antes del primer amanecer. Los astrónomos modernos calcularon que la alineación no apunta a Orión, sino a Paetón, una constelación extinguida, borrada de los mapas. Representaba un sol caído, un fuego que el cielo expulsó. Tal vez esta puerta fue erigida no para adorar al sol que vemos, sino para despedir al que ardió antes de la memoria. El narrador cierra los ojos. La arena vibra, el aire canta. Sobre la cabeza, la Vía Láctea se despliega como un texto sagrado. Las columnas respiran luz de estrella, cada una un pulmón del cosmos. Y entonces comprende. No miramos al pasado, sino a un espejo. Imagina al cartógrafo desconocido, siglos antes de que Platón escribiera su Taimeo, trazando costas a la luz de una lámpara de aceite. Así como esos soles se apagaron, también nosotros seremos ceniza que orbita. La puerta no pertenece al tiempo, pertenece al eco. El viento pasa por los agujeros de piedra y crea un sonido, un gemido, un tono, casi un rezo. Como las campanas bajo el océano, vibra el mismo lenguaje. Quizás todas las ruinas cantan la misma nota. Y la historia no es más que su resonancia. La noche se enfría. Las estrellas respiran sobre el desierto. Y por un instante, la puerta parece inhalar. El mundo guarda silencio, luego exhala luz. Quizás había oído hablar de una tierra tragada por el mar. Quizás las ruinas existen para eso. Para que el tiempo recuerde cómo brilla el olvido. Cada amanecer, el sol vuelve a cruzar sus huecos. Y por un instante, un sol antiguo despierta. En las montañas del norte de Anatolia, donde el invierno respira en cristal y la nieve parece huir, hay un monasterio tallado en la roca. No aparecen mapas otomanos ni en crónicas bizantinas. Los aldeanos lo llaman la casa de la memoria del cielo. Desde lejos parece vacío, una boca helada en la montaña. Pero por la noche, cuando las nubes se abren, una luz azulada brota de sus ventanas. Dicen que no viene del fuego, sino de los libros. Dentro vive su último guardián, un anciano llamado Aristeas. Su barba es blanca como la escarcha, su voz apenas un susurro. ¿Se llama a sí mismo el archivero de las estrellas caídas? Su deber, dice, es registrar cada cuerpo celeste que ha tocado la tierra. La biblioteca está tallada en piedra. En sus estantes duermen pergaminos envueltos en seda y volúmenes encuadernados con polvo de meteorito. Cada lomo brilla débilmente cuando pasa la luz. Los registros más antiguos se remontan a los hititas, cuando los sacerdotes escribían sobre piedras de fuego que cantaban. Aristeas copia coordenadas en pergaminos empapados con nieve derretida. Su tinta mezcla hollín y hierro, sus plumas son huesos de ganso. Escribe no como cronista, sino como testigo. Las estrellas caídas, dice, no son accidentes, son mensajes. En los pasillos cuelgan mosaicos que muestran figuras alzando las manos hacia el cielo. El aire huele a resina y metal frío. A veces se oye un tintineo, como vidrio que se enfría.
Quizás creía que las islas visibles eran fragmentos de algo que alguna vez fue completo. El anciano abre una puerta de hierro. Esta es la sala de la resonancia. Dentro hay cientos de frascos sellados, llenos de arena, ceniza o polvo mineral, restos de estrellas recogidas en desiertos y montañas. Cuando uno se abre, canta. No con sonido, sino con vibración. Toma un frasco con una etiqueta, Terá, 1628 a.C. Dentro, arena negra y cristales fundidos. Cayó la noche en que el mar ardió, dice. Algunos la llaman cometa, yo la llamo mensajera. Los antiguos creían que cada meteorito era el alma de un mundo extinto. Los hititas forjaron altares de hierro sagrado. Los egipcios fabricaron dagas para sus reyes con ese metal celeste. Platón escribió sobre piedras que recuerdan la luz. Aristeas guía al narrador hasta una abertura en el techo. A través de ella, las estrellas parecen tan cercanas que podrían tocarse. Bajo esa abertura hay una mesa de obsidiana cubierta de meteoritos. Algunos emiten un resplandor que nunca se apaga. Este es el índice celestial, murmura. Cada piedra es un regreso. Cuando una estrella deja el cielo, se vuelve tierra. Cuando la tierra la recuerda, el cielo la perdona. El narrador toca una. Vibra suavemente. No es calor, sino presencia. El anciano sonríe, dice que nunca estuvimos separados. En sus cuadernos aparecen lugares reales, Mongolia, Argentina, el desierto líbico. Describe los fragmentos del campo del cielo como voces que cantan al crepúsculo. El Egeo no siempre tuvo esta forma. Antes de la erupción hacia 1600 a.C., el volcán de Terá era un cono gigantesco cuya caída levantó muros de agua que golpearon Creta. Y en una entrada menciona un meteorito hallado en Sigua, grabado con espirales idénticas a las de la Puerta de los Soles Olvidados. El círculo se cierra otra vez, cielo, piedra, memoria. Afuera cae la nieve. Los copos entran por el techo abierto y se funden sobre los libros. Aristeas escribe sin mirar. Cuando una estrella cruza el cielo, murmura, otra ha regresado. El narrador observa cómo la tinta brilla y se mueve, formando constelaciones sobre la página. La sala entera parece respirar. Cuando los hombres miran arriba, dice el monje, ven la luz que se va. Yo veo la luz que recuerda a dónde volver. El viento sopla ceniza blanca. El monasterio resplandece azul en la noche. En el valle, un trueno lejano se disuelve en nieve. Los arqueólogos lo llaman la erupción minoica, pero para quienes la vivieron fue el fin del mundo, truenos desde abajo, ciudades borradas por las olas, voces detenidas a mitad del canto. Y el oyente comprende, las estrellas no caen. Descienden. Vuelven al lugar que las soñó. Tal vez toda caída sea eso. Un acto de memoria. La escena se apaga lentamente. El anciano, solo entre meteoritos, escribiendo con la respiración del cielo, mientras el mundo se vuelve silencio. Bajo las aguas inquietas del Mediterráneo, al sur de Creta, se extiende una llanura de coral y piedra caliza que los buzos llaman la llanura dormida. El mapa parece repetir ese cataclismo. A simple vista parece un relieve erosionado. Pero cuando el sol atraviesa el agua en cierto ángulo, las formas revelan calles, columnas, escaleras y mosaicos, la huella de una ciudad que alguna vez respiró la luz. Durante siglos, los pescadores hablaron de sombras bajo sus redes. En 2009, un escaneo de sonar confirmó la leyenda, bajo 80 metros de agua, una estructura se extiende 2 kilómetros, con plazas y templos. La prensa la llamó la gemela de Heracleión, pero los buzos locales la nombran Ecrión, la ciudad que respira. El narrador desciende con ellos. Solo queda el sonido del oxígeno y el pulso del corazón. El coral cubre los muros como piel. Las estatuas ya no están, pero sus formas permanecen grabadas en sombra. Y algo despierta. El más leve soplo de humedad, incluso la respiración de quien se acerca demasiado, altera sus formas. Cada burbuja que toca el techo resuena como un paso lejano.
Una cúpula aparece, iluminada desde dentro. Las paredes brillan con algas que responden al movimiento, encendiéndose al tacto. La ciudad parece viva, respirando impulsos de luz. Las muestras mostraron un ritmo constante, la bioluminiscencia palpita igual que un corazón humano dormido. ¿Coincidencia o comunicación?, dijeron. Los científicos miden, el mar recuerda. Fragmentos de mármol recuperados llevan inscripciones. Que los durmientes guarden la puerta. Construimos no con piedra, sino con resonancia. Como si respondiera no a la luz, sino al recuerdo. El idioma es una mezcla de griego arcaico y raíz minoica. Quizás, piensa el narrador, Atlántida no fue un lugar, sino una conciencia. Tal vez no se hundió, sino que se retiró, eligiendo el sueño en vez de la ruina. En un salón abierto al mar, relieves muestran figuras ofreciendo luz al vacío. El símbolo de los círculos concéntricos se repite, el de la memoria. Los sensores marcan una vibración constante, un pulso cada 7 segundos. El lecho marino emite un tono profundo, inaudible, que vibra en el cuerpo como un eco antiguo. Los informes se archivaron, los fondos cesaron. Pero los buzos regresaron con sueños inquietos, pasillos que se movían, voces bajo el aire. Uno dijo haber visto una figura brillante vagando entre columnas, como un guardián que nunca descansó. Cada visita muestra trazos distintos, a veces una espiral de islas que conduce hacia las Azores, otras, un anillo continental sumergido en el Atlántico. Los arqueólogos datan su hundimiento hacia 1200 a.C., época del colapso de la Edad del Bronce. Nada explica su estado intacto, ni el silencio del entorno. El tiempo parece dormir allí, obedeciendo otro compás. Por la noche, la superficie del mar resplandece débilmente. Los locales dicen, la ciudad sueña. Creen que, entre las mareas, Ecrión despierta solo un instante para recordar su forma. El narrador imagina calles luminosas bajo el agua, torres respirando estrellas. Quizás la ciudad no fue víctima, sino guardiana de su propio sueño. El sueño como preservación, el silencio como santuario. Cuando el último buzo emerge, la luz se apaga. Y una noche, con la luna llena reflejada en el vidrio, las líneas se reordenan para dibujar la caldera de Santorini, invertida, como si la isla fuera la sombra de algo mayor oculto debajo. Debajo, la ciudad exhala un temblor leve que hace callar las olas. Durante un momento, el reflejo de las estrellas coincide con los restos bajo el agua. Cielo y piedra se confunden. Tal vez las civilizaciones no mueren, sueñan distinto. El mar cierra la página. La ciudad duerme. Y el mundo, sin saberlo, vuelve a su respiración. Hay lugares que el mar no puede olvidar. No porque estén vivos, sino porque se niegan a desaparecer. Frente a la costa occidental de las Azores, los marineros hablan de una isla que surge solo bajo la luna. La llaman Námara, la isla que respira una vez al año. En 1811, el buque británico HMS Sabrina registró su aparición tras una erupción, una masa de tierra de 3 kilómetros que emergió de la nada. Un año después, había desaparecido. Los pescadores, sin embargo, seguían encontrando tierra caliente en sus redes. Aquí, la arqueología se funde con el sueño. En 1957 volvió a surgir, cerca de Fayal. Los periódicos la llamaron un fenómeno volcánico, pero los isleños dijeron, Námara ha regresado. Semanas después, el mar la tragó otra vez. Años más tarde, buzos descubrieron columnas y escaleras bajo la lava solidificada, restos demasiado perfectos para ser naturales. El narrador viaja allí. El mar está en calma, pero emite un zumbido profundo. En el sonar aparece una forma, un altiplano a 90 metros de profundidad. Los buzos descienden. La luz se disuelve en sombra. Debajo, se alzan terrazas y muros cubiertos de coral. Puertas sin habitaciones. Bajo los acantilados de Acrotiri se hallaron frescos de delfines, lirios y mujeres mirando el mar.
Escaleras que no llevan a ningún lugar. Todo parece esperar. Los movimientos son lentos, reverenciales. En una cámara hayan inscripciones en piedra. Lo que perdura guarda la puerta. Y un símbolo repetido, un círculo dentro de otro. Las muestras subidas al barco no se datan. El material es mitad basalto, mitad metal celeste. Como si la isla fuera tierra y cielo a la vez, escribe un geólogo. El magnetismo cambia con las mareas, como un pulso. Sus rostros son serenos, sin miedo. Esa noche, el barco vibra. No hay olas, solo un tono continuo, el mismo que escucharon los buzos del Atlántico. Al amanecer, el sonar está vacío. La isla ha vuelto a dormirse. Un viejo marinero se acerca luego al narrador. La isla no nace, dice. Recuerda. Cuenta que su abuelo caminó sobre su suelo, sintiendo el temblor de algo que respiraba. Se llevó una piedra, añade, mostrando un fragmento de cristal oscuro. Canta cuando hay luna llena. Bajo la luz ultravioleta, el fragmento brilla con círculos concéntricos, idénticos a los del mapa de Tera y la Puerta de los Soles Olvidados. El arqueólogo Spiridion Marinatos pensó que mostraban los últimos días antes de la erupción, cuando la ciudad aún comerciaba y rendía culto. Los ecos de Atlántida se enlazan como nervios de un mismo cuerpo dormido. En los textos del monje Aristea se menciona islas que duermen entre respiraciones. Lugares que se pliegan al tiempo cuando el mundo olvida su ritmo. Námara podría ser una de ellas, un recuerdo con forma de tierra. Quizás la isla no espera emerger, sino escuchar. Esperar a que la humanidad recuerde cómo construir sin destruir. El mar no olvida, transforma. Y algunas tierras prefieren volverse memoria antes que polvo. La luna asciende. La superficie brilla. Pero otros, leyendo los pigmentos como escrituras, creen que son actos de memoria, tributos a una catástrofe más antigua. Bajo ella, sombras de torres parecen moverse. Luego el agua se cierra. Quizás la isla nunca se fue. Quizás simplemente aguarda a quien aún sabe mirar con asombro. En lo profundo, invisible y eterno, Námara respira otra vez, no viva, pero despierta. En lo alto de los Andes existe un valle donde el viento lleva voces. Los habitantes lo llaman Valle del Canto. No crece árbol alguno, solo piedras lisas, dispuestas como si una ciudad hubiera intentado nacer allí y se hubiera detenido a mitad del sueño. En el centro se alza un monolito, más alto que una casa, grabado con espirales que parecen moverse cuando el sol se oculta. Dicen que por la noche canta. Tal vez las mujeres de Tera no contemplaban su final, sino el eco de uno anterior. En 1894, el explorador peruano Ramón Cárdenas escribió haber oído un tono profundo, como el de una campana en catedral, proveniente del suelo. Décadas más tarde, arqueólogos identificaron el sonido, una roca singular, la piedra resonante. Al golpearla, produce una nota grave que vibra a largo tiempo. La ciencia lo llama vibración litofónica, pero nadie explica por qué canta sola durante los solsticios, ni por qué el eco parece durar horas. El narrador llega al valle al atardecer. El aire es fino, eléctrico, todo suena más cerca. El paisaje parece un instrumento esperando ser tocado por el tiempo. En torno al monolito, el suelo muestra surcos antiguos, tallados con la forma de constelaciones. El aire vibra, apenas audible, un tono que se siente más que se oye. Los ancianos quechuas cuentan otra historia. Y quizá el mapa fue creado con el mismo propósito, no para descubrir, sino para recordar. Dicen que la piedra fue el corazón de Intimarca, la fortaleza del sol, destruida cuando la tierra ardió. Los sacerdotes, antes de morir, cantaron su última oración dentro del monolito. Lo que suena ahora es ese canto, viajando aún por la piedra 1000 años después. Los arqueólogos hallaron cuchillas de obsidiana, restos de tambores rituales y muros alineados con el amanecer del solsticio de junio. Las fechas sugieren más de 3000 años de antigüedad. Los constructores, dicen, comprendían el poder del sonido.
Al caer la noche, el narrador espera junto a la piedra. Las estrellas cuelgan inmóviles. Entonces el canto comienza. Suave, profundo, como el aliento del mundo. El narrador sigue las coordenadas. La arena vibra, las piedras tiemblan, el pecho se llena de eco. La frecuencia, 32 hercios, la misma de los templos antiguos. El planeta respira en armonía consigo mismo. Cada piedra cercana responde, repitiendo la nota. El valle entero se convierte en un círculo de sonido. Los instrumentos lo confirman, las ondas forman anillos concéntricos. Un mapa de vibración. ¿Casualidad o intención? Los lugareños dicen, es la montaña recordando su nombre. Un físico intentó reproducirla con copias de cuarzo. Viaja a Creta, a los pasillos de Cnosos, donde los muros se curvan como olas. Ninguna cantó. Solo la original responde, especialmente bajo la luna llena o después de la lluvia. Escaneos infrarrojos revelaron venas de cristal dentro de la roca, como nervios que aún sienten. El narrador toca la piedra. Está fría y viva. La vibración sube por el brazo y se instala en el corazón. Ya no se escucha, se es escuchado. El sonido se convierte en plegaria. Tal vez los antiguos creían que el mundo podía sostenerse por una nota perfecta. Quizás aún lo hace. En un fresco oscuro, un guía señala un detalle, un toro azul profundo, color del mar al anochecer. Con el amanecer, el valle se silencia. El viento vuelve. La piedra descansa. Pero mientras el narrador se aleja, el eco renace, un murmullo profundo que viaja bajo la tierra, un recordatorio de que la memoria no se guarda en palabras, sino en frecuencias. Quizás la piedra no canta para nosotros. Canta para el tiempo. Hay desiertos que no susurran con el viento, sino con la memoria. Entre las dunas de Siwa y el mar de arena occidental de Egipto hay una depresión donde las brújulas fallan y el sonido parece hundirse en sí mismo. Desde arriba no se distingue nada, solo arena y luz. Pero quienes han caminado hasta su centro dicen que por la noche, cuando el viento duerme, la tierra murmura como una voz atrapada en piedra. Bajo sus patas, espirales idénticas a las del pergamino. Se habla allí de una biblioteca enterrada, la casa de las palabras ocultas. Según fragmentos del Crónica de Almuarib, siglo X, mercaderes beduinos hallaron columnas grabadas con lenguas desconocidas. El desierto, decían, las cubrió de nuevo por voluntad propia. En 1935, la arqueóloga británica Margaret Lytton siguió esas historias. Sus diarios, hallados años después en El Cairo, describen un aire que observa y respira. La última frase termina abruptamente, las piedras hablan en calor. Casi puedo. Nada más. Décadas más tarde, imágenes satelitales revelaron estructuras bajo la arena, corredores alineados como laberintos, semejantes a la biblioteca de Alejandría, pero orientados hacia el oeste. Los expertos sugirieron que fueron los últimos sacerdotes alejandrinos quienes huyeron con sus manuscritos para salvarlos del fuego. Pero las dataciones mostraron algo más antiguo, miles de años anterior. Para los antiguos, el toro no era solo un animal, era la fuerza, la marea, el pulso bajo la tierra. El narrador camina entre dunas que parecen páginas cerradas. El suelo exhala aire frío, como si respirara. Al excavar, aparece una losa lisa con grabados de ojos y estrellas. Una inscripción en demótico dice, enterramos no para ocultar, sino para preservar. Debajo, corredores de piedra pulida reflejan la luz como espejos. En las paredes, nichos con vasijas selladas, marcadas con símbolos híbridos. Dentro de una, solo polvo, pero polvo que brilla. Al mirarlo con aumento, se distinguen trazos diminutos, líneas demasiado ordenadas para ser azar. Palabras microscópicas. Memoria grabada en partícula. Y cuando esa fuerza se volvió contra ellos, quizás creyeron que no era destrucción, sino retorno. En la cámara central, el techo muestra un cielo perdido,
constelaciones que ya no existen, convergiendo en un círculo oscuro. Los jeroglíficos alrededor dicen, aquí duermen las voces hasta que la tierra aprenda a escuchar. El silencio pesa. Parece contener ecos antiguos. Quizás esta biblioteca no guarda conocimiento, sino la conciencia del olvido. En una pared, una tablilla aún sellada contiene un fragmento. La ciudad se hundió para que las palabras vivieran. Construimos nuestro silencio en la arena. El suelo tiembla suavemente. El viento regresa. Cuando el narrador sale, la abertura se llena otra vez de arena, como si nada hubiera ocurrido. Desde Creta, el camino lleva a Egipto, donde en 1882 se halló un papiro llamado La Historia de la Isla de Fuego. La biblioteca no quiere ser hallada. Su propósito es recordar sin testigos. Y bajo la luna, el desierto vibra con un suspiro largo. Quizás son las voces dormidas, o el propio tiempo respirando en polvo. Cuando el viento calla, las estrellas bajan un poco más. Y por un instante, el mundo parece leer en silencio lo que la arena aún sabe. En una sala olvidada del Museo Arqueológico de Estambul se guarda un objeto al que los catálogos llaman simplemente bronce, origen incierto. Su superficie, opaca a simple vista, brilla débilmente cuando se le acerca una llama, como si la luz no se reflejara, sino que regresara a casa. Lo llaman el espejo de Tellos, por el yacimiento anatolio donde fue hallado en 1921, entre ruinas fundidas por fuego. No pertenece a ninguna cultura conocida. Cuenta de una tierra al norte del Gran Mar, devorada por llamas y agua. Su aleación contiene estaño, plata y un mineral desconocido que no se oxida. Y su comportamiento desafía la luz, cuanto más se ilumina, más oscura se vuelve. El arqueólogo sueco Hjalmar Sten escribió en su diario: el objeto se oscurece bajo la lámpara. Parece tragar el día. Una semana después, su cuaderno termina con una línea inquietante. El reflejo mostró a alguien que no estaba aquí. El espejo fue llevado a Estambul y sellado tras varios incidentes, luces que se apagaban solas, visitantes mareados, murmullos en la oscuridad. Un conservador afirmó que el espejo respira. El narrador observa ahora el objeto en la penumbra del museo. El aire tiene el peso del polvo antiguo. El faraón envía emisarios, regresan con conchas que brillan en la oscuridad, grabadas con círculos concéntricos. El marco muestra círculos entrelazados y un ojo en la parte superior. Visto de frente, es opaco; visto de reojo, algo se mueve dentro, despacio, como en el agua. Los análisis infrarrojos revelan un campo electromagnético pulsante, que aumenta con la luz lunar. El material contiene microcristales similares a la selenita usada en templos mesopotámicos. Textos de Ugarit mencionan espejos que miran hacia atrás, capaces de mostrar la memoria de la luz. A medianoche, el narrador enciende una vela frente a él. La llama parece invertida, ardiendo hacia abajo. El aire se enfría. En el espejo surgen sombras de columnas, figuras flotando bajo el agua. Por un instante, se vislumbra una ciudad circular, Ecrión. ¿Casualidad o memoria persistente? Luego, oscuridad total. Quizás fue un instrumento ceremonial, parte del legado atlante. Las marcas concéntricas coinciden con hallazgos en Santorini y Malta. Un papiro griego menciona un vidrio que niega la luz, por el cual el sacerdote camina hacia el silencio. Al amanecer, el narrador abandona la sala. Pero en su pecho queda una vibración leve, como si el silencio del espejo siguiera respirando en él. Durante los días siguientes sueña con corredores luminosos, con su propio reflejo que tarda en irse. En Tellos, entre piedras cubiertas de polvo, encuentra una inscripción. Hicimos un espejo que recordara al sol, para que cuando el sol nos olvide, se reconozca de nuevo. Quizás el espejo no fue creado para mostrar rostros, sino para preservar la memoria de la luz. Mientras el oyente se adentra en el ritmo, el mapa deja de ser objeto y se vuelve instrumento. Quizás por eso no refleja, porque recuerda. Y en la quietud final, cuando la vela se apaga, el espejo brilla débilmente,
como si aún guardara la llama. La luz no muere, aprende a esperar. Hay ríos que parecen dudar de su camino, como si la memoria hubiera confundido el rumbo. En las montañas de Etiopía, donde la tarde pinta el mundo de oro, existe un desfiladero tan profundo que el viento teme cruzarlo. Los habitantes lo llaman Teala Meret, la tierra que respira hacia arriba. Dicen que allí, una vez, un río desobedeció a la gravedad. Durante siglos fue leyenda. Pero en 1972, científicos registraron un fenómeno imposible, el agua ascendiendo por la pendiente durante varios kilómetros. Explicaron presiones térmicas, vórtices, magnetismo, pero nada describía lo que vieron, el agua no caía, trepaba. El pergamino vibra levemente, respondiendo a frecuencias que el oído no capta. Un manuscrito del siglo IV en lengua ge'ez habla de un río que recuerda el cielo. Aparece cada cierto número de siglos, cuando la tierra exhala su luz enterrada. El narrador contempla el valle al amanecer. El aire huele a sal y piedra. El sol apenas asoma, y desde el fondo emerge una bruma que parece líquida. Entonces el sonido comienza, un murmullo que sube. El río asciende. Corre por la roca, transparente, brillante, girando sobre sí mismo en espirales. Las piedras flotan hacia arriba. La escena parece una plegaria en movimiento. La sala respira con la marea. Los arqueólogos hallaron templos antiguos a lo largo del desfiladero, con inscripciones en protosabeo. El camino que conduce al hogar debe elevarse. Otra placa dice, cuando el sol olvide su caída, las aguas recordarán la senda. Los campos magnéticos se comportan de manera errática. Las brújulas giran. Los aldeanos sonríen. Es la respiración de la tierra que regresa al cielo. Al caer la noche, el narrador llega a una cueva donde la luz se curva. En el suelo, un mapa grabado en piedra muestra círculos y líneas que conectan montañas con océanos. El mismo símbolo visto en Atlántida, en la Puerta de los Soles Olvidados, en Ecrión. Afuera, el mar golpea las rocas volcánicas como si buscara lo perdido. El río canta mientras sube. Su sonido es idéntico al de la piedra que cantó una vez. Todo vibra, agua, roca, aire. La tierra entera parece entonar un recuerdo. Al amanecer, el flujo cesa. El agua vuelve a su cauce y el silencio se asienta. Solo quedan las marcas en piedra, serpientes entrelazadas, soles invertidos. Quizás el río no cambió su curso. Quizás nosotros fuimos quienes olvidamos el nuestro. Cuando el narrador se aleja, la tierra tiembla suavemente. Los acantilados de Santorini no son piedra, son la cresta petrificada de una ola. El aire huele a lluvia. Y bajo los pies, algo sigue moviéndose, como un pulso. Tal vez el río no espera subir otra vez. Tal vez espera que aprendamos a recordar el camino de regreso. Hay ciudades que no aceptan el día. Existen en el umbral, como un rezo que solo se oye cuando el aire afina su garganta. En el extremo del Rub al-Khali, el gran vacío, hay una depresión donde las tormentas de arena minoran como si escucharan. Los guías beduinos la llaman Madinat al-Suj, la ciudad de los vientos de cristal. En los mapas no hay nada, en ciertas noches hay un todo, una trama resplandeciente que se eleva de las dunas como escarcha vertical, torres delgadas como cañas de flauta, calles dibujadas en luz. Luego cambia el tono del viento y la ciudad vuelve a ser arena. El narrador llega al anochecer, siguiendo líneas de caravana más antiguas que la escritura. El horizonte es un moretón pálido, el sol se enfría detrás. La arena sisea bajo los pies, viva. Un guía señala una hondonada donde las caras de las dunas arden con color de miel vieja. Aquí, dice, el desierto recuerda el fuego. La memoria es geológica, en parches, el suelo brilla con vidrio de sílice natural, la misma materia verdosa que, a miles de kilómetros, fue tallada en el escarabajo del pectoral de Tutankamón. Relámpago, meteorito, horno de viento, esta es tierra donde el calor olvida sus límites. Cuando empieza el viento nocturno, la hondonada cambia.
Un tono bajo se reúne, apenas audible, los bordes afilados de las dunas actúan como labios de arpa eólica. Entonces aparecen las primeras formas, no de mampostería, sino de translucidez. Columnas de sílice fusionada, costillas de arena vitrificada, arcos finos como el filo de una concha. Atrapando la luz de luna, la susurran a lo largo de sus cuerpos hasta que toda la cuenca resplandece con una paciencia salina. El narrador se adentra entre ellas, temiendo que un aliento demasiado fuerte apague la claridad. Crónicas de los años 30 recogen un rumor. Bertram Thomas oyó hablar de Hiram, la de las columnas, tragada por la arena, y décadas después, un radar orbital siguió cicatrices de caravanas hasta Sisr, Ubar, en Omán. La ciudad de los vientos de cristal no es Ubar, y sin embargo las historias se toman de la mano. Ambas son memoria de arquitectura disputándole el pulso al desierto. Fragmentos en el borde de la cuenca indican manos humanas. Laminillas de sílice muestran ranuras y biseles imposibles para el azar, cada pieza parece perfilada para tensar el aire y convertirlo en canto. Muy al norte, en Yazd, los viejos Badhir persas aún conducen aliento fresco a las casas. Aquí, los captadores de viento se alzan sin muros, órganos esperando el cuerpo ausente. Cuando las rachas atraviesan sus gargantas, los tonos se abren, graves de campana marina, agudos de arena golpeando cristal. La ciudad se canta a sí misma. Desde el centro de una plaza circular, vanos alternos, largos y cortos, modulan el aire. Con el giro del viento, el acorde se desplaza como rueda lenta. Los instrumentos confirman, las frecuencias obedecen proporciones enteras, quintas, octavas, la misma consonancia registrada en el Valle del Canto y en las campanas del océano. Como si el planeta compusiera en una sola tonalidad y las ruinas fueran sus instrumentos supervivientes. El narrador traza con un dedo el vidrio. En el borde interior, fundida en el vidrio como aliento fosilizado, corre una línea de escritura. No árabe, no musnad sabeo, caracteres de marea, aprendidos de mirar dunas. Un glifo se repite, 3 arcos concéntricos, el signo del regreso. A su lado, una frase nabatea, quizá tardía, aprendimos a enfriar el día con armonía. Un cuaderno de una antigua misión, perdida en tormenta y rescatada años después, describe un experimento, cañas de bronce colocadas a intervalos en una calle semienterrada. Con el viento, vibraron al unísono con las aletas fijas, el mapa de amplitudes dibujó una espiral que apuntaba a una cámara colapsada bajo la plaza. Cavidad presente, anota la última línea. Resonancia, 64 hercios. Entrada sellada por vitrificación. Nadie excavó. El desierto guarda su propio archivo. El narrador halla el hundimiento, un cuenco de vidrio más oscuro donde la arena descansa inmóvil, como sujeta por sonido. Al apoyar la oreja, percibe un pulso lento. No silencio, paciencia. Tal vez la cámara refrescó agua, como cisterna subterránea, tal vez custodió pergaminos ya hechos polvo luminoso, tal vez sostuvo solo aire, corazón frío dentro del horno, prueba de que la arquitectura podía fabricar clima con canción. El viento gira. La ciudad se ilumina. En un callejón, una hilera de aletas estira un collar de sobretonos, la vía se convierte en escalera de luz. El narrador levanta un fragmento, delgado como uña, claro como humo helado, y ve estriaciones microscópicas, pares, tríos, pares otra vez, huellas de calor alterno y enfriamiento súbito. Los artesanos conocían su fuego, o la tormenta trabajó por ellos y la mano humana solo afinó lo que el rayo hizo. En cualquier caso, la intención persiste en el vidrio como estrella presa. Hay precedentes de vidrio del desierto, la gran mar de arena, el escarabajo real, pero aquí el vidrio está de pie, en órganos y calles. Ningún azar ordena una escala. Lo que nació del fuego fue luego persuadido por voluntad. A medianoche el aire se aquieta. Los tonos se adelgazan hasta recuerdo. La ciudad se desata, los paneles se ondulan, los bordes se hacen duna. Una torre exhala grano por grano, mudando de cuerpo para volver al sueño. Un último susurro cruza la plaza, la nota corazón de 64 hercios, más suave que la sangre, y se extingue.
En el borde, el guía sonríe en silencio. En su bolsa guarda una astilla envuelta en tela. Canta algunas noches, había dicho, pero solo si no se lo pides. En el campamento, cuando el fuego es brasa, el narrador sostiene su propio trocito al aire. Nada. Luego, al mover la lona al viento, la astilla se templa en la palma y zumba, apenas, un juramento que el desierto no ha olvidado. Quizá las ciudades no terminan. Cambian de medio, piedra a sonido, sonido a arena, arena a rumor, rumor a canción. La ciudad de los vientos de cristal regresa cuando la tonalidad es correcta y el oyente es suave. El día no la mostrará. La prueba es nocturna, siempre casi. Al alba no hay arquitectura, solo la caligrafía del rayo desparramada en el suelo. Las brújulas obedecen. El horizonte se limpia. Aún así, al partir, el fragmento en el bolsillo tiembla una vez, como diciendo que el aliento es el verdadero material y la armonía el único mortero que perdura. Quizá nunca fue para habitar. El sonido del agua se mezcla con la cera que gotea. Quizá fue para enseñarnos a respirar. Hay relatos que regresan como mareas y dejan, cada vez, una película más clara sobre la orilla. El de las torres de cristal es uno, susurrado por marineros que leen las Azores en el cielo, por buzos cuyo foco vacila sobre pavimentos demasiado exactos, por archiveros que sienten una nota grave en los huesos cuando tocan viejo vidrio. No es una sola ciudad, dicen, sino una manera de construir la luz. Y hubo un tiempo, antes de que el mar olvidara ser suave, en que torres se alzaban del Atlántico medio como tubos de un órgano amaneciendo. El narrador empieza en un muelle de madera. Un pescador abre la mano, una astilla del tamaño de una uña, transparente, atravesada por filamentos finísimos. A la luna no brilla, respira. Del oeste de Flores, dice. La red se enganchó en algo erguido. El mar se quedó con casi todo. Esto es lo que permitió. En notas de laboratorio se lee, sílice rica, agujas de cuarzo en orientación paralela. Entre placas de cobre, con solo el aliento humano, emite corriente medible. Piezoeléctrica como los cristales de montaña, y sin embargo distinta, los filamentos se trenzan como músculo, como si fueran diseñados para llevar ritmo. Al margen, arquitectura que escucha. Rutas y rumores conducen al oeste. Frente a Terceira, el sonar dibuja una geometría pálida, costillas, arcos, vacíos, y luego se niega, avergonzado de lo que mostró. Un temporal limpia la termoclina, el mar queda transparente. Bajo la sombra del barco el narrador lo ve un instante, una hilera de verticales que desciende a cobalto, cada columna facetada como prisma, cada base anclada en terrazas de piedra clara. Los buzos bajan. Lo que parecía vidrio es más paciente, un compuesto cristalino quizá crecido, no colado. Por cada torre corren canales someros, como para agua o viento. A intervalos, láminas finas como concha captan la corriente y la traducen en tono. Abajo, sí, ciudad sirve, todo sigue espirales y círculos, gramática del regreso. En el centro, una plaza, sobre su pupila, la torre mayor, velada por fosforescencia, respirando a infinitas fracciones. Un hidrófono amarrado a una cara registra un acorde demasiado bajo para oír, 64 hercios, con armónicos en quintas y octavas, el mismo idioma de las campanas bajo el océano, de la piedra que cantó, de la ciudad de los vientos de cristal. Cambia la corriente, el acorde se inclina, vuelve, como marinero que compensa el vaivén. Quedan marcas donde una herramienta besó cristal. No son dientes de cincel ni sierra. Aumento revela estrías como estelas de calor enfocado, como si el propio sol, concentrado por espejos, hubiera grabado las caras. Junto a una junta reposa un metal cobre dorado, templado aún en agua fría, análisis dirán latón impuro, los buzos lo llaman sueño de oricalco. En su borde, medio comido, se curvan 3 arcos concéntricos, el signo antiguo, promesa de retorno. Un cuaderno de 1904 menciona una nave reparadora de cables cuyo capitán vio torres como hielo. Dibuja columnatas y rampas, un faro en la aguja central.
Jura que la luz no se derramaba, bebía. Alguien apuntó años después, fotovoltaico antes de la palabra. Otra mano contesta, litúrgico, no técnico. En la base de la gran aguja, la cámara no es estancia, es garganta. Costillas de cristal suben alrededor de un vacío por donde el agua se mueve sin turbulencia. En la columna clara flotan varillas translúcidas anguladas con precisión. Una ola pasa, la presión cambia, las varillas tiemblan, el tono asciende por los huesos. El suelo, un anillo de placas pálidas en pétalo. Pisarlas es como andar un teclado para mareas. Hilos de plata y otro metal más oscuro corren en las juntas como venas, ciudad cableada al mar no para arder, sino para respirar. Las líneas del mapa se transforman de nuevo, ahora en un dibujo de corrientes atlánticas. Sobre la escalera en espiral sobreviven inscripciones de trazo curvo, lengua de pradera bajo el agua. Las pocas palabras que pueden rendirse son sencillas: luz, coro, agua, dormir, guardar, recordar. En un panel, una frase añadida mucho después, discreta: aprendimos a enfriar el sol. Los sabios dirán que enfriar es imposible, mejor decir traducir. Las torres parecen hechas para transmutar, sol en lentitud, corriente en acorde, calor en paciencia de sombra. En la periferia, capiteles sostienen copas someras, al roce se alza polvo finísimo. Escalcita con raras tierras que vuelven blanca la luz. Quizá la ciudad enseñaba al mediodía a comportarse como capilla, quizá dolaba calor en armonía y lo enviaba a cisternas, dejando que el agua, no el fuego, gobernara la hora. No hay cuerpos, ni cuencos, ni prisa. No parece abandono, parece culminación. La espiral termina donde decide. La última placa suena a cierre. Luego, descenso. El mar subió o la ciudad se plegó sabiéndolo. Las terrazas reciben limo como palma lluvia. Las torres no resisten, se inclinan al azul como cañas aprendiendo viento. De noche, el narrador lee al monje Aristeas: hay arquitecturas que descienden para sobrevivir. Desiertos que cantan, puertas que velan solecidos, ríos que ascienden para recordar. Al margen, Atlántida no fue lugar, fue afinación. El último descenso es breve, el tiempo cambia y el océano pide silencio. Antes de irse, el narrador rodea la aguja central. La nube abre un ojo y un hilo de tarde desciende como cuerda de campana. Toca un bisel, se divide en colores y recorre la columna, el rojo cede, el oro se rinde, queda un azul tan manso que el pulso baja para alcanzarlo. La torre responde con un tono que el cuerpo confunde con respiración. No advierte ni triunfa. Indica, sé lento. Sé claro. Regresa. En cubierta llueve. La pantalla enmudece. La astilla del pescador se templa en la mano, no brilla, escucha. Quizás las torres no cayeron. Se hicieron paciencia del agua, amabilidad de la sombra, arte por el que el mediodía recuerda la tarde. Quizás todo puerto que calma hereda una lección de su diseño. La escena se apaga con un faro que bebe luz y una ciudad que eligió vivir aprendiendo a dormir. A medianoche, desde un acantilado abierto al oeste, a veces el horizonte se aclara sin barco. Es solo la última luz de las torres de cristal volviendo por un aliento, redondeando el mundo como una marea limpia y lenta. Tal vez nunca quiso ser descubierta. Solo enseñarnos a volvernos lo bastante silenciosos para ver. No rutas de tierra, sino de resonancia. Hay oráculos que nunca hablaron con voz humana. Susurraron a través de la erosión, del lento diálogo entre tierra y mar. En la costa de Mauritania, donde el desierto se inclina hacia el Atlántico como un hombro fatigado, yace un anillo de piedra más antiguo que cualquier alfabeto, la estructura de Richat, a la que los geólogos llaman cúpula y los místicos, huella de los dioses. Desde el aire es una ondulación de la Tierra misma, una espiral de 15 kilómetros que parece el pulso petrificado del planeta. El narrador se encuentra al amanecer en su borde exterior. El viento sabe a sal y arena, cada ráfaga trae sequedad y memoria de agua. En el oriente las dunas arden, en el occidente respira el océano. Entre ambos, una geometría imposible,
círculos alternos de piedra caliza y cuarzo, como un laberinto enterrado. Para la ciencia, una cúpula erosionada. Para otros, el contorno de algo recordado por el mar. Los pueblos nómadas hablan de una ciudad que giraba, no con ruedas, sino con estaciones, y cuyo suelo se movía con los equinoccios. Cuando la soberbia superó la sabiduría, el océano la reclamó, dejando su marca. Sea mito o memoria, la simetría persiste, cada anillo canta con tono distinto cuando el viento pasa. En los años 60, las excavaciones hallaron fragmentos de cerámica con sal marina, huesos de pez entre guijarros de cuarzo, a cientos de kilómetros del mar. Décadas después, radares mostraron cauces secos que convergen hacia el centro, huellas de ríos que una vez fluyeron en espiral. El desierto fue mar que aprendió quietud. Al mediodía, el narrador avanza al centro. El calor ondula el aire, las sombras se doblan. En el anillo interno queda una depresión lisa como cuenco. En su fondo, un disco de basalto negro grabado con espirales y 12 cavidades llenas de polvo finísimo. Cuando sopla el viento, el polvo gira en remolinos diminutos que zumban como recuerdo de oleaje. Crónicas viejas cuentan que las caravanas evitaban el sitio, decían que hablaba cuando la luna estaba llena. En 1932, un prospector francés escribió, el aire respiraba a través de las piedras. No volvió. La ciencia culpa al hierro y al agua subterránea. Pero el narrador percibe un pulso deliberado. Entre los dedos, el polvo no está seco ni húmedo, está vivo, como si recordara ser ola. Entre los granos hay conchas convertidas en vidrio, cada una grabada con minúsculas espirales. El mismo patrón, repetido hasta el infinito. De noche, el viento cesa y el cielo florece en sal. Entonces el desierto susurra. No ruido, vibración, un tono profundo que se siente en el pecho. El polvo se eleva en hilos, girando sobre las depresiones. El disco tiembla. Surge un resplandor azul, leve como respiración marina. El narrador comprende, este es el oráculo, no profecía, sino recuerdo. El océano sigue vivo aquí, plegado bajo su ausencia. Cada ráfaga traduce, cada grano pronuncia. La tierra recita su propia escritura. En el silencio se oye la primera conversación entre luna y marea, el pulso que dio forma a las costas y a los hombres. El Richat no predice, recuerda. Los científicos las llaman dorsales oceánicas, pero aquí parecen la columna vertebral de una criatura dormida. En el centro del cuenco hay una grieta. El narrador extiende la mano, un aliento fresco sube, con olor a sal. Tal vez un acuífero dormido. O un eco que no aprendió a morir. Antes de marcharse, deposita una concha sobre el basalto. El polvo gira, se aquieta. El zumbido se apaga como plegaria. Las estrellas titilan y cada anillo brilla con aureola pálida. Quizás el oráculo nunca quiso anunciar el porvenir. Quizás su tarea era enseñar al mar a regresar. El desierto, al fin, es solo agua en pausa. Cuando el amanecer toca el borde, el espiral resplandece un instante, saludando al sol que una vez reflejó desde abajo. Luego todo vuelve a piedra, viento y polvo que recuerda. Quizás toda profecía sea solo la tierra intentando volver a oír su propio principio. Hay un silencio que el mar reserva para sus alas más antiguas. Llega al borde del atardecer, cuando la superficie se queda como vidrio templado y las gaviotas callan, como si ensayaran una reverencia aprendida de congregaciones anteriores. En el estrecho entre Citera y la costa de Laconia, donde las calles de Pablo Petri duermen bajo cintas de arena, los pescadores hablan de una oquedad más honda mar adentro, una bóveda que se siente antes de verse, un espacio que aquieta el pulso como lo aquieta una nave larga. La llaman simplemente, la catedral. No construida, dicen, sino invitada, no alzada desde la piedra, sino concedida por el agua. El narrador parte al alba en una pequeña embarcación. Más allá de los bajos donde el plano urbano de Pablo Petri aún contesta a la luz, el fondo cae en terrazas de caliza y basalto. El sonar dibuja un contorno, un gran óvalo de más de 100 metros, acanalado por sombras paralelas.
El técnico frunce el ceño, la imagen parece la planta de una basílica traducida por la presión. Un eje transversal la interrumpe, la nave central se ensancha, a los lados se abren huecos como capillas. Demasiado limpio para azar, demasiado ablandado por sal para ser moderno. Los buzos descienden. El mundo se estrecha al reloj del aliento y al sesgo de la luz. A 15 metros, las praderas marinas ceden a columnas rotas. A 20, el agua se enfría, el sonido se espesa. Entonces aparece el espacio, un gran vacío abovedado, con techo acanalado como órganos inmóviles. No es una cueva común. Las paredes muestran tramos pulidos y otros rugosos, como si el mar solo hubiera completado lo que las manos empezaron. En el suelo, losas muestran cantos, entre ellas, helechos marinos como incienso verde. La primera impresión no es visual, sino táctil. La presión se asienta parejo en el pecho, igual que la música en una nave, el oído registra un tono persistente, casi inaudible. Cuando una resaca atraviesa el arco exterior, un acorde se reúne, fundamentales en 64 hercios, quintas y octavas a medida que los remolinos tocan las costillas. La catedral se canta a sí misma, como recordando la voz que le enseñó a guardar silencio. Quedan notas arqueológicas. En 1968, cuando se cartografió Pablo Petri, un buzo de Neápolis dijo haber hallado una iglesia sin santos a mayor profundidad, bóveda, columnata, una mesa de piedra con borde de cobre. Su croquis muestra una nave con crucero y ábside, de medidas cercanas a basílicas tempranas de Nicópolis o Salona. Más tarde se marcó el sitio, pero el tiempo no perdona, aquí el mar manda. Quizá Atlántida no desapareció, se replegó. Hay rastros puntuales. Fragmentos de ánforas con letras romanas cerca del ala norte, una losa con un leve crismón, quizá tardío, medio enterrada, al sur, un bloque de mármol con una hendidura gastada por siglos de tacto. Y metal, láminas delgadas como hojas, verdosas, clavadas bajo costras de coral. Latón, probablemente, algunos ensayos sugieren una aleación inquieta. En un canto doblado reaparece el emblema antiguo, 3 medias lunas anidadas, promesa de retorno. El narrador avanza por la nave con aleteos cortos para no levantar arena. Sobre la cabeza, las costillas se abren y cierran como aliento congelado. Su espaciamiento se estrecha hacia el ábside, como quien enfoca sonido. En las catedrales góticas, las bóvedas concentran la resonancia en notas que el cuerpo recuerda como paz. Aquí, el agua toca la piedra, y la piedra responde con paciencia. El buzo roza una costilla. La sala entera contesta con un pulso viajero que tarda segundos en asentarse. El mar, contento, afina el tono en una sola vocal respirada. En el crucero, una plataforma, ni altar ni tarima, algo entre ambos. Su superficie, de teselas pálidas, revela bajo limo un dibujo de espirales y líneas que van del ángulo al centro, geometría de llegada. En medio, un cuenco tallado. Su revestimiento brilla débilmente al paso de la luz, película de calcio y trazas de tierras raras, el mismo ablandador de luz visto en la última luz de las torres de cristal. Un lugar para enfriar el fuego, para convertir el mediodía en tarde. Bajo el agua, enfría la memoria. Algunos han propuesto que la catedral comenzó como tubo de lava rendido por manos tardorromanas, otros la llaman enteramente natural, cámara acústica tallada por inviernos. Sin embargo, la evidencia incomoda lo pulcro. En el muro norte, una jamba rayada por herramienta, en un capitel caído, una vid muy fina, en el portal occidental, un umbral con 2 hondonadas largas, como de pasos, si los pasos pertenecieran aquí. La catedral es un libro mayor de intenciones mezcladas, tectónica, mareal, humana. El narrador flota en el crucero mientras motas cruzan la luz como ceniza en incensario lento. El subtono crece, una cardumen gira de una vez, lanzando plata a las costillas. El lugar ni sorprende ni duerme, permanece. Desde el ábside parte un corredor que termina en una ventana de piedra. Por ella el mar se ve como muro azul. Al pasar el oleaje, la luz entra y recorre la nave en 3 cintas trenzadas, rojo, oro, azul,
que se separan y vuelven a unirse sobre el pavimento. Antes vimos torres que bebían día, aquí la luz aprende a arrodillarse. Llega a la taza, descansa, se deshila en pálido. La sala se aquieta un punto más, como si el rito, indescifrado, hubiera sido cumplido. En una hornacina junto al cruce, una placa entrega letras bajo luz rasante, ni griego ni latín solos, sino una trenza de ambos con curvas de marea y tallos de junco. Solo algunas palabras se dejan leer: agua, coro, guardar, recordar. El mismo vocabulario breve que nos siguió por puertas y mapas y campanas. No hay imagen ni cuerpo. La catedral nunca se hizo para ojos, se afinó para aliento. Tal vez, antes del agua, la gente venía a enfriar el día, a escuchar al viento extraer paciencia de la bóveda, a beber sombra, a aprender a volver sin quemarse. Tal vez el mar tomó lo que amaba, no en ira sino en adopción. En el cuaderno de Aristeas vuelve la línea: hay arquitecturas que descienden para sobrevivir. Algunas llevan su luz consigo. Esta llevó su silencio. La última inmersión llega con el tiempo en contra, la línea de superficie tiembla como cuerda. El equipo cuenta minutos, no horas. El narrador recorre la nave una vez más, despacio. En el umbral se detiene. Por un latido, una forma parece reunirse donde convergen las costillas, no visión ni persona, una ausencia con forma de bienvenida. Luego la resaca corre el velo y la sala reanuda su paciencia anciana. Arriba llueve menudito. Los instrumentos escupen números que no nombran el sosiego. En el cuaderno se escribe lo escribible: medidas, rumbos, fragmentos, tonos. Luego, una línea pequeña para después: quizá la catedral no pide explicación, sino custodia, guardarla como se guarda una promesa, respirando más despacio al recordarla. Se deslizó a otro ritmo del planeta, fuera del alcance, pero no del recuerdo. La noche cae rápida en el estrecho. La embarcación late contra el muelle, una linterna toma. El agua se oscurece, sin pregunta previa, un acorde bajo corre por el casco, manso como un pulmón dormido. El mar, paciente corista, ensaya. Tal vez la catedral nunca quiso ser hallada. ¿Solo enseñarnos a encontrar el silencio suficiente para oír? Hay viajes que no terminan. Se disuelven, silenciosos, en el mismo aliento que los inició. Atlántida nunca fue un destino, sino un ritmo, la memoria del mundo antes de que el olvido aprendiera su oficio. Esta noche el mar está inmóvil. La luna reposa en su piel como un ojo que no parpadea, y bajo ella las corrientes se mueven con la paciencia de una escritura antigua. El Orpeón 2 deriva en un corredor de calma plateada, los instrumentos callan, la tripulación también. El narrador, solo junto a la borda, respira el aire salino que huele a distancia y a metal, a tormentas ya dormidas. Muy abajo, el océano emite un murmullo, no silencio, sino tono, la misma frecuencia que vibró alguna vez entre las torres de cristal. Cada ola pliega un recuerdo. El mapa que respiraba bajo el vidrio. Las voces que oyeron cantar la piedra. El polvo que danzó en el corazón espiral del desierto. Como una melodía traducida en silencio, aún vibrando bajo la piel del mar. La catedral que enfrió la luz hasta volver la paz. No son hallazgos distintos, son sílabas de una sola palabra que la tierra pronunció hace milenios, una palabra que significa regreso. Los motores se apagan. El mar se abre como un pulmón. Sobre la cubierta, las estrellas florecen con paciencia ordenada, intactas desde antes de la primera ciudad hundida. Entre Orión y la oscuridad flota un satélite como pregunta lenta. El narrador cierra los ojos, el zumbido se aclara, 64 hercios, la nota del planeta. Vibra no en el oído, sino en el hueso. La misma nota que movía las campanas bajo el agua, la misma que talló círculos en desierto y coral. La historia, comprende, no es línea, sino marea. Se retira no para concluir, sino para volver. El cuaderno de bitácora aletea. La tinta, tocada por sal, se difumina. Día 143. Profundidad 28 metros, confirmada estructura de catedral.
El agua cantaba suavemente, como aliento que espera el cuerpo. La ciencia archivará proporciones, fechas, minerales. Pero el registro verdadero es vibracional, vive en ese pulso que une sueño y vigilia, donde el oyente ya no observa, participa del sueño del mundo. Las velas se consumen. Quizá eso era Atlántida, no ciudad, no imperio, sino afinación del alma al compás del agua. Una civilización que hablaba en frecuencias, no en frases. Cuando desapareció, no se hundió, exhaló. Y su aliento se hizo marea, la misma que aún mece nuestro descanso. El narrador baja la mano al mar. La superficie está fría, casi eléctrica. Fósforos líquidos trazan destellos, breves como la memoria. Debajo, arquitecturas respiran, torres, corredores, portales de basalto. El océano las conserva no como ruinas, sino como ritmo. Cada corriente pasa por ellas, recoge su tono y lo lleva a todas las costas del sueño humano. Escribió Aristeas, el mar es el único órgano lo bastante grande para recordar a Dios. Esta noche, el narrador comprende. El cielo se inclina, las estrellas se disuelven en sus reflejos. El sueño desciende despacio. El zumbido en los huesos se apaga hasta volverse respiración. Cubierta, barco y cuerpo flotan juntos, suspendidos en la larga inhalación del mundo. Y en ese espacio entre la vigilia y el sueño, una voz sin sonido pronuncia. No hay ruinas, solo ritmos. No hay finales, solo regresos. Así el relato termina abriéndose. El mar inhala. El aire huele a sal y a papel antiguo. El silencio sostiene. El oyente se vuelve orilla. Quizá todo mito sea la tierra recordándose a través de nosotros. Quizá todo sueño de Atlántida sea el cuerpo ensayando cómo descansar. Allá abajo, algo luminoso gira, lento, circular, eterno. El aliento entre mundos. El pulso bajo todo sueño. Regresa. El narrador exhala, temeroso de romper el hechizo. En esa quietud llega la comprensión, los mapas no son de lugares, sino de anhelos. Cada trazo es un intento de recordar, de seguir lo invisible. Tal vez Atlántida nunca fue una ciudad, sino una idea, dibujada una y otra vez por quienes escucharon el pulso bajo el océano. Y así termina la escena. La última llama tiembla. El mar respira contra los acantilados. El mapa brilla suavemente bajo el vidrio, como si aguardara a alguien que sepa escuchar, no con los ojos, sino con el silencio del alma. Quizá nunca debía ser hallado. Quizá siempre nos ha guiado, no hacia el mar, sino de regreso al recuerdo del agua y al primer silencio del que venimos. Hay sonidos que el mar nunca olvida. Mucho después de que las tormentas se disuelven y los barcos se convierten en coral, el agua conserva su eco, no como ruido, sino como pulso. Y a veces, cuando el Atlántico está en calma y las corrientes se deslizan como un aliento bajo la superficie, ese pulso toma forma, un tañido tan leve que más tiembla que suena. Los pescadores de las Azores lo llamaban la hora fantasmal del océano, el momento en que el abismo recuerda sus catedrales. La historia comienza con una anomalía de sonar. En 1968, el buque de investigación Eurídice 2 registró una vibración rítmica a 3.200 metros de profundidad, entre Madeira y la dorsal mesoatlántica. Cada 4 horas, los instrumentos captaban un zumbido grave y metálico, distante pero constante. Al principio creyeron que era el eco de sus propios motores. Pero al apagar toda energía, el sonido continuó, tenue, exacto, como campanas tocando bajo el agua. El fenómeno nunca se explicó del todo. Los geólogos hablaron de respiraderos volcánicos, los oceanógrafos de fallas en movimiento. Pero uno de los investigadores, Alain Duval, notó algo distinto: las frecuencias formaban acordes, intervalos musicales. Quintas, octavas, terceras menores. Eran armónicas, no caos. En su cuaderno escribió: el mar está cantando en armonía. Nunca publicó su hallazgo. Años después, buzos en el mismo lugar oyeron los mismos tañidos lejanos,
como si una torre sumergida llamara a nadie. El narrador nos guía hacia ese abismo. Descendemos más allá de la luz, donde incluso el color azul se disuelve. Allí, en la calma negra del fondo, comienzan las campanas. No hechas de metal, sino de resonancia. Cada tono despierta algo en el agua, vibraciones que viajan por las dorsales de basalto. Grabadas y aceleradas, las frecuencias suenan como un canto humano, monástico, de un coro hundido que aún marca las horas. Los cronistas del mar siempre hablaron de santuarios ahogados. Lyonés en Cornualles, Griegos en Bretaña, Tartesos en el Golfo de Cádiz. En todos, se decía que aún se oyen las campanas cuando baja la marea. Cada cultura junto al agua conserva una historia de algo que todavía recuerda. Los científicos del Eurídice II extrajeron fragmentos del fondo, losas cubiertas de incrustaciones. En una de ellas encontraron un metal parecido al oricalco, el cobre dorado del mito platónico. Su tono era más cálido que el latón, y al golpearlo vibraba con pureza musical. Pero cuando Duval regresó al año siguiente, el mar cayó. Las campanas habían desaparecido.